Seguimos avanzando entonces, ahora nos metemos de lleno en la educación media en la República Argentina, sobre todo sus orígenes, su consolidación y esta función política en este quehacer educativo. Para ello nos vamos a nutrir de tres textos, dos son de Tedesco y uno, el último, es de Alejandra Virgin. Los de Tedesco son la función política de la educación. El otro va a ser oligarquía, clase media y educación en Argentina. Y el de Virgin, dentro del trabajo de enseñar, un capítulo que es el capítulo número uno, la configuración del trabajo de enseñar de profesión libre a profesión de Estado. Antes de meternos de lleno en estas cuestiones más de tipo historiográficas, históricas, del plano argentino, me parece que tenemos que hablar un poco, como para que se entiendan mejor los textos, de elementos un tanto más de las ciencias políticas, de la filosofía y de la sociología. Habrán visto que aparece muy citado Pierre Bourdieu, sociólogo, pensador francés, que tiene varios conceptos muy ricos a la hora de entender el capital simbólico, sobre todo el concepto de habitus y sobre todo el concepto de campo. Primero que no podemos profundizar claramente, no podemos dedicarle una clase entera a este pensador francés. Si les interesa, les recomiendo en mi canal, si escriben, no sé si se los mandé, creo que se los mandé, es el profe Lucas, y escriben el nombre del pensador francés, Pierre Bourdieu, les va a aparecer un video en donde hablo sobre este capital simbólico. Sobre todo para profundizar un poquito en estas cuestiones. Resumiendo a grandes rasgos, va a haber, cuando este autor, este pensador francés, piensa sobre capital simbólico, él lo que hace es, en primer término, nos introduce distintos tipos de capitales, distintos tipos y especies de potencialidades humanas, y estos capitales humanos pueden ser reconvertidos en otra especie de capital. Por ejemplo, si nosotros seguimos las ideas de Karl Marx cuando estamos pensando en elementos que diferencian a la sociedad, que la distinguen, esa composición es leída en términos de clase. Simplemente hay dos clases antagónicas que son burguesía y proletariado. Este pensador francés va a provenir de esa tradición intelectual del marxismo, pero lo que va a hacer es la va a complementar, la va a profundizar un poquito más y va a reconocer otros tipos de capitales. Por ejemplo, uno puede ser dominante en el plano económico, pero quizá no sea dominante, no tenga preponderancia en el plano simbólico. Es decir, ya tenemos un primer elemento que lo que hace es distinguir determinadas especies, determinadas formas de capital que pueden o no ser reconvertidas en otras especies de capital. Por ejemplo, el capital intelectual puede ser reconvertido en un capital económico al conseguir trabajo o al conseguir determinada legitimación en la docencia, por ejemplo, de tipo universitaria. Y acá me quiero detener también porque es muy importante este hecho de legitimación. En las ciencias, todas, en las sociales y en las naturales, en ese texto que estamos haciendo alusión del pensador francés, ¿quién establece lo que es verdad de lo que no es verdad? ¿Hay un criterio objetivo para determinar lo que es verdad en una sociedad? Lo que nos va a decir este pensador es que no existe ese criterio objetivo, aún en las ciencias más duras, en las ciencias exactas, sino que se dirimen conflictos, se establece una batalla, una lucha en el plano de las ideas, por ejemplo en el plano académico. Hoy en día, por ejemplo, quién entra, quién ingresa y quién no ingresa a CONICET puede llegar a tener que ver con cuestiones políticas y no tanto con esta cuestión de la verdad. Lo pensamos en términos historiográficos, hay claramente una mirada homogénea, una mirada hegemónica en los procesos que se abren luego de la Revolución de Mayo. Si un historiador, si una historiadora viene a contradecir esa mirada hegemónica, puede ser que ingrese a CONICET, pero va a ser evaluado por un conjunto de profesionales, por un conjunto de académicos que claramente van a pertenecer a otro paradigma, a otra mirada hegemónica. Entonces, es un plano en donde se va a empezar a combatir para poder detentar el monopolio de la verdad. Entonces, quienes lleguen por ejemplo, a las altas cumbres de estas esferas académicas van a poder determinar luego lo que es verdad de lo que no es verdad. Lo que no digan ellos y lo que no se condiga con lo que ellos estén afirmando, claramente puede ser considerado como la no verdad científica. No quiero marearlas, no quiero marearlos, pero básicamente el pensamiento de Pierre Bourdieu no es que puede ser resumido a ello, pero en estos pocos minutos que tenemos, nuestros
intelectuales, nuestros pensadores y pensadoras que teníamos para leer hoy, al menos rescatan eso de este pensador. Y sobre todo porque nos tenemos que meter en la función política de la educación, y acá también quiero hacer esa distinción de qué entendemos por política. Por lo general en docencia solemos ser atacados y se afirma de que estamos haciendo política en las aulas. Yo me pregunto qué sería no hacer política en las aulas. O si existe la posibilidad de no hacer esa política o de postular una supuesta asepsia intelectual. Hay una frase de Paulo Freire que él dice que la tarea de educar, la tarea de enseñar es un acto netamente político. Es ante todo un acto netamente político. Es decir, en el mismo momento en que nos levantamos a la mañana, agarramos una tiza, un borrador y nos dirigimos a impartir una clase, claramente eso es un acto político. ¿Por qué? Porque tenemos dos concepciones de la política. Por un lado, una política en el sentido más amplio, que es una política, ese sum politicum, ese animal político que ya se suponía en la Grecia antigua, en donde todo lo que hacemos, básicamente, en la esfera pública, es un acto netamente político. Y después tenemos una política entendida en su término más restringido, que es claramente la política que se dirime en términos parlamentarios, la política partidaria. Los docentes, las docentes claramente no podemos hacer política partidaria, no podemos ir dirigirnos a los estudiantes y decirles, 15 de noviembre tienen que votar por X partido político, incluso estatutariamente eso aparece prohibido, sancionable, pero sí, claramente podemos y debemos hacer otro tipo de política que es la política inherente a nuestra tarea. Entonces tenemos dos dimensiones de la política en un sentido amplio y en un sentido restringido. Además también, repito, no quiero complejizar aún más esta cuestión, pero si les interesa, hay autores como Eduardo Rinesi que trabajan mucho sobre la política y hacen la distinción también entre lo político y la política, que no es lo mismo. No tenemos simplemente una distinción entre política restringida y política un poco más amplia, sino también podemos distinguir entre lo político y la política. Digo, por si les interesa, estas cuestiones más de las ciencias políticas, pueden leer a Rinesi, por poner un ejemplo. Y lo que va a pasar, y me parece súper interesante, y ya nos metemos de lleno con el texto, Tedesco lo que va a hacer constantemente es evitar, esa es la hipótesis central del texto, es evitar lecturas economicistas, es decir, lecturas que explican todo este avance de la educación en la República Argentina, centrándose en meros datos cuantitativos, numéricos de la macroeconomía. Lo que va a decir es esto, puede ser que sirva, pero no basta para explicar. Si queremos rastrear los orígenes, las funciones, las metas de esta educación hacia fines del siglo XIX, la tenemos que buscar más en una lectura de tipo política que en una lectura económica o al menos economicista. Esa es básicamente la tesis, la hipótesis central de Tedesco en ambos textos. Es una lectura centrada más en lo político que en lo económico. Y él está entendiendo a lo político, a veces es muy difusa esa línea, porque lo entiende más como lo político partidario, o al menos como lo político dirimido en términos de quién ejerce el poder político en ese momento histórico. Es decir, está pensando en una mirada un poco más restringida de la política. Y es interesante porque él plantea que aún esta mirada un poco más limitante de la política, o la que se supone que no es tan fuerte en la docencia, termina siendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra tarea docente no se puede nutrir de una asepsia política. Tenemos un diseño curricular, alguien determina qué es lo que hay que dar y lo que no hay que dar, lo que tenemos que dar en primero, lo que tenemos que dar en segundo, lo que tenemos que dar en tercero, alguien divide la educación en ciclos, alguien establece las modalidades, quien es ese alguien es el Estado. Entonces es muy difícil y es imposible pensar una educación por fuera de esta política en términos amplios, pero también es muy difícil pensar la educación por fuera de esta política en términos más, como digo siempre, inmediatos y pragmáticos. Entonces, esto es una introducción para más o menos comprender qué está pensando Tedesco cuando escribe lo que escribe en el capítulo número 3. Yo les compartí a ustedes mis apuntes que tenía para esta clase, así que simplemente lo único que tienen que hacer es leer el texto, y además les puede llegar a servir mis apuntes. Simplemente voy a consignar algunas cosas de forma muy breve, de forma muy escuetas, y cualquier consulta, repito, me pueden mandar un mensaje.
Lo que hace TEDx con ese capítulo número 3, que habla, que versa sobre la cuestión política, la función política de la educación, tiene varios acápites, vamos a ir sobre cada uno de estos acápites, es decir, cada uno de estos apartados en negrita. Primero lo que hace es contextualizarnos, ¿no? Contextualizarnos cronológicamente de forma muy breve, más en términos sociológicos, si se quiere. Que es cómo estaban las cosas, cómo estaba en términos políticos y económicos la Argentina hacia fines del siglo XIX. En primer lugar, él encuentra varios elementos, pero podemos consignar uno, que es este deseo que tenían Sarmiento y Alberdi de importar inmigrantes, de importar trabajadores europeos. Es un deseo de que la procedencia de estos inmigrantes sea de Alemania, de Bélgica, de Finlandia, del norte de Europa, claramente. ¿Qué europeos van a llegar? Los europeos del sur, los italianos y los españoles, que claramente a los ojos de Sarmiento y de Alberdi no van a traer consigo este ideal civilizatorio, sino que además traen algo muy peligroso a los ojos del Estado, que son estas ideas socialistas y anarcosindicalistas. Es decir, además van a ser personas que, sacando esa cuestión de no ser ilustrados a los ojos de esta oligarquía terrateniente porteña, van a ser además peligrosos y peligrosas por traer estas ideas contrarias al ser nacional. Lo que va a hacer también es hablar de connotaciones en este avance de la educación. Y en primer lugar lo que tenemos es una educación ligada a un logro de la estabilidad política interna. Tenemos una larga guerra civil en la República Argentina, de 1820 hasta 1862 como mínimo, en donde no va a haber acuerdo posible entre estos dos movimientos políticos, que son los unitarios y los federales. Ya sabemos que los unitarios quieren un poder centralizado en Buenos Aires y los federales quieren autonomías provinciales. Eso de forma muy resumida. Hay federales, por ejemplo, que sí van a aceptar o van a ver con buenos ojos que Buenos Aires sea la capital o que Buenos Aires tenga la representación en asuntos externos, pero nada más que eso. Pero a grandes rasgos se puede decir eso, que los federales intentan tener autonomías provinciales, mientras que los unitarios quieren un poder centralizado en Buenos Aires. Entonces lo que hay que buscar para 1862 es una estabilidad política, es decir, ponerle fin a esta larga lucha civil entre unitarios y federales. El mismo Sarmiento afirmaba: un pueblo ignorante va a votar siempre por Rosas. Entonces la meta de la educación que él tiene es generar una ilustración en su población para que deje de caer bajo la órbita de estos caudillos federales que él considera bárbaros. Esto ya lo sabemos porque lo vimos en encuentros anteriores. Entonces la educación de la población va a tener estos fines civilizatorios, estos fines ilustrados. Y esta idea de poner orden. Venimos en un ideal todavía muy positivista, en donde lo que hay que traer a la República Argentina es el orden y el progreso. Sobre todo esta idea de orden. Por ejemplo, en los libros de primaria se podía leer, entre comillas, cito textual: amar a la patria es amar la libertad. Es amar la ley, es amar el orden, es amar la autoridad, es respetarla, sostenerla, defenderla, es sacrificar las malas pasiones. Amar la patria es detestar y combatir la tiranía, es detestar y combatir la anarquía. Entonces es un ideal civilizatorio que lo que viene a hacer es impartirle a los niños, a las niñas, adolescentes, también adultos, este ideal civilizatorio de respeto por la patria y la idea de traer orden frente a tanto conflicto civil. Es interesante también aquí que estos primeros intelectuales como Sarmiento, como Marcos Sastre y Gutiérrez, van a producir ellos también libros de texto que se van a impartir en estas escuelas primarias. Entonces, en un primer lugar es esta educación ligada a una estabilidad política interna, es decir, lograr la paz. Paz y administración, por ejemplo, va a ser uno de los principales lemas. Por otro lado, también es una educación ligada a la formación de un tipo de hombre político. Y con tipo de hombre político no estamos haciendo alusión a esta idea de política más general o más amplia, sino a esta idea más restringida, que es empezar a formar una élite dirigente. Es decir, hay que tener una escuela que lo que empieza a hacer es imbuir a estos niños, iba a decir niñas, pero estamos pensando en niños sobre todo a fines del siglo XIX, en estos ideales republicanos, en estos ideales liberales, para que sean unos buenos dirigentes. Entonces es claramente una educación
oligárquica, porque quienes van a ser esta élite dirigente, estos grupos concentrados, también van a ser estas personas que tienen apellidos vinculados a esta oligarquía terrateniente, no solo de Buenos Aires, sino también del interior. Recordemos que, por ejemplo, Sarmiento, por ejemplo Avellaneda, por ejemplo Roca, por ejemplo Juárez Elman, vienen de estas élites del interior. Aún en el caso de, pienso por ejemplo en un Sarmiento, pienso por ejemplo en un Roca, en donde no vienen de esos estratos altos de la sociedad, fueron becados, se dirigen a estudiar a Buenos Aires, el mismo Alberdi por ejemplo, entonces empiezan a tener de todas formas, aunque no vengan ellos de la clase más alta de la sociedad, tienen este ideal civilizatorio de esta élite dirigente y se convierten ellos en esta clase dirigente, esta clase alta. Y lo que va a pasar también acá es que vamos a tener una Tedesco remarca de una forma muy pertinente esta contradicción. Nosotros pensaríamos de que un intento hacia la diversificación o hacia ampliar los planes educativos tiene que partir necesariamente de estos grupos más radicales. Pienso en la Unión Cívica Radical, en estos grupos que empiezan a disputar el poder de estas élites dirigentes, y va a ser por el contrario. Vamos a tener, esto también es sumamente importante, todos los intentos de modificación, todos los intentos de ampliar la cuestión educativa, de ampliar las modalidades, de ampliar la dinámica de cursada, va a partir de estos grupos oligárquicos, y por el contrario todos los intentos de mantener el status quo en términos educativos va a partir de la Unión Cívica Radical y de los sectores de esta clase media que quiere disputar el poder político. Y uno podría preguntar, ¿pero cómo? Estos nuevos sectores que quieren pertenecer a esta nueva, a la casta política, quieren mantener todo como está, y los sectores oligárquicos, que son los que tienen el poder, quieren modificar, precisamente porque se plantean dos cuestiones, que las plantea un poco después, pero las vamos a mencionar ahora, que este grupo oligárquico tiene dos alternativas ante esta presión. Por un lado es o barrer con el sistema educativo, es decir, no permitir el ingreso a estas clases medias, lo que iba en una clara contradicción a sus ideales. Y por otro lado, que es lo que terminan haciendo efectivamente, es abrir determinada válvula de escape y permitir el ingreso de estos grupos, de estas clases medias. Y para permitir este ingreso de estos grupos y de estas clases medias, se van a empezar a postular la necesidad de abrir nuevas modalidades y que haya escuelas orientadas que a la par de estas escuelas nacionales, que van a estar orientadas para formar grupos dirigentes, que existan otras escuelas más de tipo prácticas, técnicas y científicas, química, botánica, ingeniería, donde allí sí puedan ingresar estas clases medias. Entonces, recordemos, cuando estos grupos dirigentes, estos grupos concentrados en el poder, que son gobierno, por ejemplo el PAN, de 1880 al menos, hasta 1916, van a querer introducir cambios en el sistema educativo precisamente para abrir una válvula de escape y que ingresen estos nuevos grupos. Y para que no disputen el poder político. ¿Por qué? Porque para poder disputar el poder político, recordemos, ¿dónde se forman? ¿Dónde se instruye uno para poder gobernar el país? En estas escuelas tradicionales. Entonces los radicales lo que van a querer hacer es mantener esta escuela tradicional, esta escuela nacional. ¿Por qué? Porque entrando a la escuela nacional van a poder formarse y ser finalmente parte de esos grupos dirigenciales. Entonces, acá tenemos esa explicación de por qué pareciera ser una contradicción, pero no lo es. Este elemento de que estas clases medias que quieren disputar el poder político quieren mantener una educación tradicional, mientras que por el contrario, estos grupos más concentrados quieren renovar un poco la educación. Es esta idea de abrir una válvula de escape. Seguimos avanzando en lo que tiene que ver con la lectura de Tedesco, para que se comprenda un poquito más. Al menos es una lectura posible, son mis apuntes, ustedes pueden hacer otras, me pueden comentar. Bartolomé Mitre va a crear en 1863, el expresidente a partir del 62, o sea, el año siguiente, por decreto, varios colegios nacionales. Aparecen las fechas en el texto de Tedesco, y en el video que yo les mandé sobre la historia de la educación secundaria van a ver que aparecen también, que consigné esta fecha de creación de las escuelas nacionales. Entonces tenemos una educación media como la conocemos hoy en día, con las características centrales, que es formar para el mundo universitario, para el mundo del trabajo y con un rol ciudadano
que ha ido virando, ahora se podría decir que es crítico en este momento, es formar un ciudadano obediente y al menos en las escuelas nacionales, en los colegios nacionales, una élite dirigente, empiezan a, fíjense las primeras fechas, básicamente es el NOA y el interior del país. Muy a finales del siglo XIX tenemos en Buenos Aires, en La Plata, en Paraná. Por ejemplo, La Plata es del 87 y entre el 92 y el 98 tenemos Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Buenos Aires Oeste. ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué está preocupada esta élite dirigente en crear escuelas nacionales en el interior del país? Por dos cosas. Primero, para integrar, dijimos que también hay una integración de esta élite dirigente, de esta élite de grupos concentrados, esta élite oligárquica del interior del país, es decir, integrarla, y a su vez también lo que se va a procurar hacer es bajo los valores de lo que emane desde Buenos Aires, claramente, o al menos de una educación centralizada. Lo que va a empezar a pasar a fines del siglo XIX es también un intento, una consolidación de la normalización. Es decir, no va a lo que sucedía antes es que cada una de las escuelas tenía, digamos, su insularidad, tenía sus particularidades. Este intento de mediados del siglo XIX es empezar a centralizar la cuestión educativa y que el Estado empiece a controlar desde la designación de docentes, desde los contenidos. Entonces tenemos un Estado que va a estar fuerte presente en esta cuestión educativa. Entonces el Estado tiene por un lado el brazo armado, que es el ejército, que expande el ideal civilizatorio, por ejemplo a la Patagonia, aniquilando, exterminando a centenares, a miles de indígenas, y por otro lado tenemos este brazo un poco más del consenso, que es la escuela. Entonces el Estado, claramente acá lo vemos en una relación dialéctica entre consenso y coerción. La hegemonía no es más que eso, la relación dialéctica entre consenso y coerción. La coerción por medio de la violencia física, ese brazo armado del Estado, y el consenso por medio de la escuela, es decir, la aceptación voluntaria de este ideal civilizatorio. Y él, para afianzar esta hipótesis más política en frente de la economicista, él dice, si fuese una explicación, la explicación economicista bastaría, digamos, como para explicar toda esta cuestión, ¿cómo podemos explicar, por el contrario, que provincias donde hay un fuerte retraso económico, donde no hay una economía tan importante como la de Buenos Aires, tengamos una fuerte presencia de estos colegios nacionales? En cambio, en Buenos Aires va a ser de una forma mucho más tardía y en el litoral, ¿no? Porque en el interior sí, si son economías un poco más rezagadas. Entonces hay que buscar la explicación más en términos políticos que en términos económicos. Incluso en términos como Di Tella, por ejemplo, en términos culturales y sociales. Lo que dice Di Tella es que hay un fuerte peso hacia el interés de estas clases medias por la educación, porque en el interior hay una escasa movilidad social. Entonces lo que pasa es que estos nuevos grupos, estos pequeños que se dirigen a la escuela, vienen de una larga tradición y de una familia con un árbol genealógico que ya claramente encontramos a 3 o 4 generaciones dentro de la clase media. Entonces hay un fuerte incentivo por la educación. En cambio, lo que sucede en Buenos Aires y en el litoral es que por este fuerte ascenso social, por ahí estamos hablando de primeras generaciones de personas de clase media. Entonces no hay todavía una concepción clara de este ideal civilizatorio que trae la educación. Es una explicación posible, más del tipo cultural y social. ¿Por qué Tedesco también insiste en esta hipótesis de un crecimiento educativo alejado de las explicaciones economicistas? Porque él vuelve constantemente hacia esta intención política de formar grupos dirigentes. Y esta intención política de formar el elemento dirigente nos va a hablar también de esta cuestión de qué se enseña en las escuelas. Vamos a ver en Tedesco, por ejemplo, una clara alusión de que lo que se enseña no va a ser tanto de tipo técnico, de tipo científico, sino que va a ser una educación humanística y enciclopédica. Los que se van a recibir finalmente en la universidad van a ser netamente abogados y médicos. Es decir, el 96% de la clase dirigente de la República Argentina, a fines del siglo XIX, van a ser médicos y abogados. Y sobre todo abogados. La entrada de los médicos es un poco más tardía en la República Argentina. Va a ser más del siglo XX o muy a finales del siglo XIX. Sobre todo estamos pensando en abogados. Entonces claramente tiene que ser una formación más humanística, más del plano de las ciencias sociales, que una educación técnica.
La educación técnica, como comentábamos antes, científica, va a ser pensada como válvula de escape para estos nuevos grupos que esta élite dirigente supone que se tiene que dedicar a qué? Al trabajo. Ellos se van a dedicar a gobernar un país y quienes se van a dedicar a las actividades productivas tienen que ser estas clases medias, entonces va a haber una escuela para ellos aparte y alejada para alejarlos de esta cuestión política. Es decir, la cuestión política va a quedar en manos de esta misma élite dirigente, al menos hacia fines del siglo XIX. Seguimos avanzando, estoy mirando mis apuntes. Del impulso hacia el no, ya lo comentamos. Seguimos avanzando. Bueno, simplemente es una mención muy breve sobre los textos en este caso, de Tedesco. Lo que hace Tedesco en el otro texto, en el texto que se llama Oligarquía, Clase Media y Educación en Argentina, empieza primero hablando de esta cuestión un tanto más de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa para disputarle el poder político a la nobleza y sobre todo la burguesía para disputarle el poder político a los reyes. Los reyes claramente justificaban y legitimaban su autoridad por medio de un contrato divino, es decir, su autoridad emanaba de la voluntad de los dioses, ya que no había una idea racional en un poder de un rey que no lo elegía absolutamente nadie, sino que venía de familia. Esta clase burguesa va a ser claramente la que empieza a financiar a todos los estados. Recordemos que el rey no produce, es una clase que se podría considerar como parasitaria, y a partir del 1688, con la denominada, y un poquito antes, con la denominada Revolución Gloriosa, es muy largo de explicar, no vamos a resumirlo acá, pero luego de las guerras de los 30 años, el rey inglés que quería proseguir con esa guerra se encuentra con un límite de la burguesía. La burguesía claramente, que es la que pone el recurso, no va a querer seguir con esa guerra. El rey cierra con candados literalmente el parlamento británico y los parlamentarios se van a vengar, se van a desquitar de ese poder real, decapitando, cortándole la cabeza al rey inglés. Entre la cabeza de ese rey inglés, suena muy violento, pero es como realmente la burguesía ha llegado al poder. Entre la cabeza de ese rey inglés hasta la cabeza de Luis XVI, que ya estamos hablando en el caso francés, se produce el ascenso de la burguesía, que es primero económico, dominando todas las esferas económicas mundiales, llegando hacia 1789, con la decapitación de Luis XVI en la Francia, en esa Francia revolucionaria, logra monopolizar, detentar el poder político. Claramente para llegar a eso tiene que tener una alianza con los sectores mayoritarios, cuantitativamente hablando, de la población, que son las clases campesinas, las clases artesanales, el naciente, digamos, proletariado, en este caso francés. Y claramente tiene que haber un ideal de igualdad. Si esta burguesía quería llegar al poder, tenía que enarbolar el ideal de libertad, de fraternidad y de igualdad. Entonces la educación va a tener un fuerte componente de ese ideal civilizatorio e igualitario, pero al mismo tiempo va a ser claramente una educación por clases. Va a haber una educación para esta clase burguesa que va a empezar a controlar los asuntos políticos y otra educación, o prácticamente no va a haber educación, para estos sectores bajos de la sociedad. Seguimos avanzando con el texto, que incluso ya en esta parte, en la parte de oligarquía, clase media, lo va a citar a Gramsci, que Gramsci es el que trae esta idea de esta escuela politécnica o esta escuela técnica, menos en el caso francés o en el caso europeo en general, que lo que dice Gramsci es que va a tener un fuerte carácter antidemocrático. Es decir, cuando estas clases altas piensan en abrir una válvula de escape y hacer otro tipo de escuelas, eso tiene un carácter antidemocrático. ¿Por qué tiene un carácter antidemocrático? Porque lo que hace la clase alta es reservarse un tipo de escuela para ella y para sus hijos y establecer otro tipo de escuelas para otras clases, para que no presionen y para que no demanden el ejercicio del poder político, simplemente que se dediquen a la producción y el trabajo. Y bueno, ahí van a haber un montón de cuestiones que yo se las paso, igual no las comento ahora, pero van a ver que yo hice un resumen. Por ejemplo, el proyecto Saavedra Lamas, más centrado en el nivel medio de educación, sobre la educación agropecuaria, sobre un Estado que se va a convertir como en garante de todos esos puntos. Y lo que sí me interesa ya, porque ya Tedesco creo que lo tenemos bastante, es meternos un poquito más en Alejandra Virgil, que habla sobre la configuración del trabajo de enseñar, de profesión libre a profesión del Estado.
¿Por qué hace todo ese pasaje de profesión libre a profesión del Estado? Porque claramente podemos distinguir que educación, la escuela como la conocemos hoy en día, tiene un origen prusiano entre el 1500 y el 1600, pero si nos retrotraemos más atrás en el tiempo, había algunos segmentos de la población que se educaban. ¿Quiénes eran los que se educaban? Claramente nos estamos ya imaginando. Tiene que ver con estos sectores altos que les sobraban los recursos y si querían educar a sus hijos, a sus hijas, tenían que contratar, por ejemplo, a un músico que se dirigiese a su casa los martes por la mañana a enseñarle laúd a su hijo. Si quería que aprenda el francés, contrataba a un docente, a una especialista en lengua francesa que se dirija a su casa. Y así en cada una de esas áreas. Claramente la clase campesina no podía hacer lo mismo, entonces tenemos una abrumadora mayoría de una población bajo índices, repito, alarmantes de analfabetismo. Mientras que esta educación estaba vedada a quien pudiera pagar a determinados especialistas. Si hablamos de la República Argentina, como estamos viendo, es fines del siglo XIX, que es el Estado el que encara una educación estatal y centralizada para el conjunto, o al menos para buena parte de la sociedad. Entonces lo que va a hacer esta autora es dos cosas. Por un lado, establecer estos puntos de ruptura en el trabajo de enseñar antes y después de su formalización o de su profesionalización. Y por otro lado, distinguir por niveles. No es lo mismo hablar de nivel primario que nivel secundario que nivel universitario. Y lo que va a afirmar el texto, yo en el fragmento que les mandé a ustedes, en los apuntes, dice, pero en sus funciones aquí ya encontramos las primeras diferencias. Cito, mientras el magisterio se constituyó alrededor de la delegación del objetivo de formar ciudadanos disciplinados, para los que las mujeres fueron consideradas la mano de obra más adecuada, el profesorado se constituyó alrededor de la formación de dirigentes. Entonces tenemos un profesorado separado del magisterio. Un magisterio orientado más hacia estudiantes de nivel inicial y primario, en donde simplemente aprendan a obedecer, y por otro lado un magisterio más vinculado a la formación de dirigentes. Entonces ya también estamos adivinando de que toda esta pretensión de asepsia política le va a ser exigida al magisterio, porque se supone que es una función un poco más técnica, un poco más de aplicación, y no tanto al profesorado. Después hace un recorrido histórico, también ella, que parte de lo que comentábamos antes, y quién se encargaba de la educación argentina, sobre todo a principios del siglo XX. El que yo puse entre comillas, ¿no? Se suponía que se tenía que encargar el cabildo, decimos se suponía, porque en los hechos eran muy pocos los recursos asignados para cuestiones educativas. El plantel docente hacia principios del siglo XX eran personas claramente o debían ser de una probada moral, una limpieza de sangre, es decir, tener un buen apellido, y además que tener un buen apellido, no descender de indígenas o de afrodescendientes. Ese va a ser el personal docente. Después tenemos una etapa de Rivadavia, que hay un fuerte impulso a las cuestiones educativas. Por ejemplo, la UBA cumple su bicentenario, porque en 1821 fue su creación. Después, un lustro después, se le va a anexar el funcionamiento de una escuela normal. Después vamos a tener una larga estadía de Rosas en los asuntos políticos de la provincia de Buenos Aires y de la Confederación, que va a ser desde el 29 hasta el 52. Y básicamente tenemos un incremento, sí, de la educación más del plano privada o particular, no tanto de un incentivo estatal a la educación. Como comentábamos en otros videos, lo que va a hacer Rosas es va a permitir en el 36 el ingreso nuevamente de los jesuitas, que habían sido expulsados con las reformas, pero va a durar prácticamente un lustro, 5 años, porque vuelven a ser expulsados acusados de salvajes unitarios. Entonces, cuesta ver un incentivo estatal en la educación, al menos hasta la caída de Rosas, que en 1852 se produce, como decíamos antes, esta idea de educar al soberano para que no caiga, entre comillas, bajo el dominio de estos bárbaros federales. Digo, lo utilizo entre comillas porque simplemente es la creencia de estos dirigentes liberales. También algo que cito, a partir del 52, de 1852, se desarrolló un proceso de estatización de la educación popular. La escuela se constituyó en el espacio social privilegiado para la producción de homogeneidad requerida para el funcionamiento del Estado Nacional. Al decir de algunos,
fue la institución que el Estado Nacional creó para su propia legitimación. Es lo que comentábamos antes. El Estado tiene para su legitimación la vía de la fuerza, el ejército en ese momento histórico, y por otro lado la legitimación más del plano del consenso, que es la escuela. Entonces esta escuela normal que viene a complementar toda esta tarea estatal. Y después hay varios acápites interesantes, se los recomiendo que lo lean, igual que no se queden con este video porque me estoy salteando un montón de partes, que tiene que ver con los títulos y los capitales, que es lo que hablamos antes, cómo esta forma de capitán, según este autor francés Pierre Bourdieu, puede ser reconvertida en otros planos, en otros capitales. Y cuando estamos pensando en este capital y en esta legitimación, esta autora lo piensa también en términos de diferenciar. En diferenciar el tema de la titulación. Empieza a haber a finales del siglo XIX una fuerte presión para la titulación, es decir, para que se empiecen a crear profesorados y magisterios, que empiecen a formar personal idóneo y capacitado para que puedan dar clases. ¿Qué pasaba hasta el momento? En las escuelas de nivel primario vamos a tener una fuerte presencia, sí, de este magisterio que otorga una titulación. Y por otro lado, en los colegios nacionales vamos a tener personal más de tipo académico, con título universitario, pero nosotros decimos que no se encuentran titulados porque quizás sean abogados, quizás sean médicos, arquitectos, ingenieros, pero no tienen la titulación para dar clases en escuelas secundarias como sí se tiene en el magisterio. Entonces empieza a haber una distinción en estos tipos de capitales. Lo que dice Bourdieu es que claramente tenemos un capital que va a estar institucionalizado, va a ser un capital por medio del cual el Estado te otorga a vos un título y por tener ese título avalado y sellado por el Estado, vos podés impartir clases. Y por otro lado, otro tipo de capital que no discurre por estos canales institucionales, o no al menos en términos del título para dar clases en secundaria, sino simplemente una validación del plano más académico. Es decir, en los hechos, un capital un poco más académico. Entonces empieza a existir esta diferencia. Y por otro lado, también, como para terminar, para no hacer muy extenso este encuentro, este video, algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionario íntegro barra integrado. Es decir, hasta qué punto se integra a la vida de la sociedad, hasta qué punto no hay algo que me parece muy interesante de la autora, es que ella afirma es que hay una secularización de los objetivos religiosos sin perder el fervor moral. Es decir, toda esta idea de sacerdocio, de la escuela como templo de la educación, tienen elementos religiosos, precisamente porque la escuela se encontraba antes bajo la órbita de la Iglesia Católica, y empieza a ser tomado ahora por el Estado, pero al ser tomado por el Estado no pierde esos elementos religiosos, de la escuela como templo de la educación, del docente como un obispo, como un sacerdote, y pensemos hasta qué punto no se preserva eso hoy en día. Ese docente como un sacerdote, un docente que no debería hacer huelga porque le quita el derecho a sus estudiantes. Entonces me parece que persisten estos elementos del sacerdocio, de este maestro espontáneo, este maestro con una moral intachable. Y también en este caso, de esta moral intachable o de esta asepsia política, hay dos elementos que cita la autora. El primero es el de Frances Armstrong, que era una docente que estaba a cargo, digamos, estaba al frente, no era de las personas que estaba al frente, porque por lo general también al frente de estas escuelas se encontraban hombres, pero bueno, era una figura importante de la Escuela Normal de Córdoba, que estaba perdiendo matrícula, y estaba perdiendo matrícula porque el obispo de Córdoba había amenazado con excomulgar a todos los niños que fuesen a esas escuelas. Me dice, pero ¿por qué el obispo de Córdoba quiere echar del seno de la Iglesia Católica a los niños que vayan a la escuela? Precisamente porque esas maestras, recordemos, eran norteamericanas y protestantes. Entonces este obispo católico no tolera de que los niños se eduquen en una supuesta moral protestante. Lo que ella hace es elevar una queja, un pedido para que se considere estas declaraciones del obispo, y precisamente las autoridades de la maestra la reprimen a ella. Le hacen un comentario algo así como tiene que volver a su función educativa, que es neutra, y no meterse en cuestiones políticas. Entonces vemos cómo ponen en vereda a una maestra que se supone que tiene que tener una neutralidad política. Y por otro lado, otra de las citas es una carta que envió un maestro riojano en 1908, ya a principios del siglo XX,
a la nación, es la carta en donde él retrata las condiciones paupérrimas en las que vive este trabajador y los trabajadores de la educación en general en su provincia, en donde no tienen para vestirse y advierte de que prontamente no va a tener siquiera para alimentarse. Entonces vemos elementos que tienen una continuidad. Por un lado este rol político o no del educador o la educadora, y por otro lado esta cuestión económica. Y para finalizar me quería meter con esta cuestión económica. Tedesco no hace, repito, un análisis económico, pero Alejandra Virgin sí se mete un poquito más en esta cuestión cuando analiza esta división sexual del trabajo en la docencia. Y cuando analiza esta división sexual de la docencia, se me perdieron acá los apuntes, pero me los acuerdo igual, tiene que ver con esta cuestión de que van a ser contratadas mujeres. O sea, las mujeres van a ser el grueso de este objeto de esta contratación por parte del Estado. Y hay una frase del mismo Sarmiento que apela a dos cuestiones. Por un lado, una cuestión de la moral. Esta mujer que se supone que naturalmente ha llegado al mundo, ha arribado a él para una idea de un cuidado del hogar, cuidado de un otro. Claramente nosotros no estamos suponiendo eso, pero digamos es lo que piensan estos liberales del fines del siglo XIX, de que la mujer claramente tiene una concepción moral o ha llegado al mundo para educar y para cuidar. Y por eso claramente tenemos que las primeras profesiones que van a poder ejercer estas mujeres van a ser de esta economía del cuidado, esta política de ser o docentes, es decir, educar a niños, o enfermeras, es decir, cuidar a un otro, sanarlo. Claramente una mujer limitada profesionalmente al campo de la docencia y de la enfermería. Y en el caso de la docencia, Sarmiento va a tener también una frase en donde él afirma que es muy conveniente contratar a mujeres, también en términos económicos, porque por lo que se le paga a un hombre se pueden contratar 2 o 3 mujeres. Es decir, el Estado ahorra, estamos en un momento donde el Estado empieza a invertir mucho en educación, porque tiene que hacer escuelas en todo el país, y suponen como un ahorro el hecho de contratar a mujeres. ¿Por qué? Porque se les va a pagar menos, porque se supone que en la paga del hombre tiene que estar incluido todo en términos de la subsistencia, incluso de la recreación, pero la mujer es alguien más de tipo complementario a las tareas del hogar, entonces simplemente se le puede pagar un plus, una especie de bonus y nada más que eso. Entonces, por esas mismas razones, la docencia va a ser, por un lado, una profesión, al menos en los primeros niveles, netamente femenina de la mujer, y por otro lado se va a pagar muy poco por eso mismo, porque se supone, en ese momento histórico, se supone no, efectivamente así se lo hace, se le paga incluso hasta 2/3 menos que a sus pares masculinos. Entonces, me parece sumamente importante entender toda esta composición del género en esta cuestión de que además, si lo llevamos a otros planos por ejemplo, en la administración pública, solamente del todo el personal total en el país, el 1% van a ser mujeres. Es decir, el país se va a encontrar en un 99% manejado por estos hombres que se encargan de la administración pública. Hace también un recorrido histórico, cómo ha ido, digamos, virando esto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, final del siglo XIX, para la década de 1860, las mujeres representaban un 40% en el total de los trabajadores, lo que es un dato bastante importante. Y cómo a principios del siglo XX hay una mejora económica, al menos para sus pares varones, pero no para las mujeres, que van a disminuir a un 20% de esa participación total. Entonces, la lectura de clase y la lectura de género me parece muy importante a la hora de comprender estos textos. Creo que hablé bastante, me parece, y no anoté todo lo que tenía. Tengo un par de hojas de apuntes y resúmenes que son las que les voy a pasar a ustedes. Simplemente este video era como para complementar un poquito más y se entienda de qué iba estos apuntes que yo les voy a mandar. Así que, sin más, esto fue todo sobre esta función política de la educación. Repito, cualquier consulta, cualquier duda, aporte, crítica, no tienen más que mandarme un mensaje. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.